Sin lugar a dudas que uno de los santos que han influido en mi vida de una manera decisiva ha sido San Juan Pablo II, un santo al que, como muchos de ustedes que escuchan Semillas para la Vida, tuve la bendición de conocer en persona y de verlo varias ocasiones cuando fue a México. Y por esa razón es que desde hace muchos años me he abocado al estudio de su vida y también de sus enseñanzas, tanto como papa como cardenal, cuando estaba él en Cracovia, cuando era el arzobispo de Cracovia, cuando se llamaba Karol Wojtyła. Dios me ha dado la bendición de pisar los lugares en Polonia que marcaron el itinerario espiritual de Juan Pablo II desde que nació, y también de venerar su tumba en la Basílica de San Pedro, incluso la original, cuando estaba en la cripta a unos pasos de la tumba del mismísimo San Pedro. Y este fin de semana, visitando una librería de viejo, has de saber que uno de mis vicios son las librerías. Son mi perdición, déjame decirte que las librerías son mi perdición, en especial las librerías de viejo. Bueno, pero es que desde que entro, el aroma de los libros viejos me cautiva, me seduce, me enamora, y es muy difícil que pueda yo salir de una librería de viejo con las manos vacías, lo confieso. Pues estaba yo de visita en una librería de viejo y me topé con un tesoro del cual quisiera hablar contigo, porque se trata de los diarios espirituales de Juan Pablo II. En 2014 los publicó el Vaticano. Se trata de las anotaciones personales que Karol Wojtyła primero y Juan Pablo II después tomó en dos agendas antes de ser papa y después de ser papa, ya durante su pontificado. Cuando muere el papa se suelen quemar gran cantidad de sus documentos personales, si no es que todos, pero su secretario, el cardenal Dziwisz, decidió no quemar estas dos agendas porque le pareció que su contenido haría mucho provecho a todos los fieles, y fueron publicados. Y el libro tiene por título Estoy en las manos de Dios, notas personales de 1962 a 2003. Este libro lo conseguí yo en inglés y he buscado en internet para darte la referencia y me temo que no lo encuentro en ningún lado. Será cosa de que busques o de que preguntes en tu librería católica y con suerte lo tienen. Pero es un libro sensacional, es un tabique de casi 500 páginas que contiene las fotografías de las páginas de estas dos agendas. Sí, a mí me llamaba la atención esto, que el Papa, o antes Karol Wojtyła, no compró un cuaderno en blanco y ahí comenzó a escribir, sino que tomó agendas, ya sabes, de esas para anotar las citas del día. Y ahí sobre sus páginas escribía tranquilamente, y bueno, que me he encontrado unas joyas verdaderamente dignas de quedárselas uno y rumiando, pero por horas y por días incluso. Es una verdadera delicia espiritual, además de que es una fuente de aprendizaje impresionante. En concreto se trata de las anotaciones que el Papa hacía durante sus retiros espirituales. Y así, por ejemplo, hay dos en particular que a mí me llamaron mucho la atención. Un retiro que tomó el Papa del 26 al 29 de junio de 1978 en Polonia, todavía era cardenal. Lo llevó a cabo en Kalwaria Przewozka. Kalwaria Przewozka es un lugar o un destino de peregrinación en Polonia muy importante, al cual todos los católicos tienen que ir por lo menos una vez. Y desde niño, el papá de Karol Wojtyła lo llevaba todos los años en peregrinación a Kalwaria, y era la razón por la que él consideraba, ya como cardenal, que siempre que las cosas se pusieran difíciles había que ir en peregrinación nada menos que a Kalwaria, otro de los lugares donde tuve la bendición de estar yo en una ocasión. ¿Por qué me llamó la atención este retiro en concreto? Pues porque es el último retiro que realiza pocos meses antes de ser elegido papa. Incluso esto sucede antes del cónclave en el que se eligió a Juan Pablo I, su antecesor, ese papa que duró pues nada más, poquito más de un mes. De modo que este es el último retiro al que asiste antes de ser elegido papa. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque lógicamente en este retiro, él sin saberlo, estaba preparándose para asumir su pontificado. Y la primera nota que toma dice así: el principal tema del retiro está delineado: martiria, diaconia, kenonia. Es decir, testimonio, servicio y comunidad. Y él toma una nota que dice: son las tres principales dimensiones de la existencia cristiana: martiria, diaconia, kenonia. Testimonio, servicio, comunidad.
Bueno, es que cuando tú consideras que todas las anotaciones que hace después parten de esto y desarrolla estos temas, y que él sin saberlo se está preparando para ser papa, y que él reflexiona que las 3 características o las 3 dimensiones principales de la vida cristiana, de la existencia cristiana incluso dice, son el testimonio, el servicio y la comunidad. Y después va a ser elegido papa. Imagínate la repercusión que tiene todas estas reflexiones en su pontificado. Y lógicamente que después de estas anotaciones me llama la atención las del retiro de marzo de 1979, retiro de Cuaresma, su primer retiro como papa, después de haber sido elegido en octubre de 1978. Y así es una buena cantidad de anotaciones, muy metódicas todas ellas, escritas en polaco, pero también con una gran cantidad de anotaciones en latín y una gran cantidad de anotaciones en italiano, sobre todo en la segunda agenda ya como papa, porque la primera agenda la comenzó a llenar, fíjate, desde 1962 y la terminó de llenar ya siendo papa y después tomó otra agenda y se siguió con sus anotaciones. Y fíjate cómo de esta manera, al no saltar de cuaderno en cuaderno, existe una continuidad espiritual. Y yo lo que he estado haciendo con este libro nuevo es que estoy como niño con juguete nuevo, simplemente hojeándolo por aquí, por allá, y veo una frase y me embelezo, y veo otra y me quedo reflexionando, y hay una más, y de ahí saqué, por cierto, un tema para mis segmentos Semillas Marianas del noticiero Pastoral Siglo XXI de la Arquidiócesis de Monterrey. Pero realmente creo que lo que debo hacer es comenzar desde el principio y seguir, porque definitivamente que todas estas anotaciones deben ir reflejando un progreso espiritual, una maduración espiritual de un hombre que comienza como cardenal tomando estas anotaciones y que después continúa ya siendo papa hasta el final de su vida. Y debe ser muy interesante ir viendo esa maduración. Por supuesto, he encontrado gran cantidad de anotaciones al respecto de la Virgen María, de quien él estaba profundamente enamorado, como todos sabemos. Me emociona mucho, a mí personalmente como miembro de la Milicia de la Inmaculada, ver también abundantes referencias y menciones a San Maximiliano Kolbe, porque él decía que era su santo favorito. Él tuvo la bendición de canonizarlo, pero él reconocía que era su sacerdote favorito, era fuente de su inspiración también para su vida sacerdotal, así que lo menciona una buena cantidad de veces. Y claro, también toda esta espiritualidad se va transformando en desarrollos teológicos sistemáticos. Alguien le comenté que había comprado el libro y me decía, deberías irme compartiendo todo lo que vas aprendiendo, pero le decía yo a esta persona es que realmente lo que necesitaríamos sería subirnos a un tren interminable tú y yo para ir ahí juntos viendo cada página y saborearla y reflexionarla sin mayor prisa y exprimiéndole hasta la última gota. Realmente una joya. Ojalá que tú puedas encontrar también este libro. Estoy en las manos de Dios, notas personales de 1962 a 2003. Son los diarios espirituales de San Juan Pablo II. Y la reflexión en todo caso que quiero compartir contigo en esta ocasión es que aquel santo que es tu patrono, aquel santo que ha marcado tu vida, no te limites a pedirle favores. No te limites a pedirles favores. A veces también la gente toma a los santos como si fueran genios de la lámpara maravillosa, y no es así. Parte importante de nuestra relación con los santos y de nuestra devoción a los santos es imitar sus virtudes para llegar a Cristo y aprender de ellos. Así que aquel santo que sea tu patrono, aquel que realmente ha marcado tu vida, aprende todo lo que puedas. Aprende todo lo que puedas. Hazte experto en su vida, hazte experto en su obra, hazte experto en sus escritos, si es que fue un santo que escribió. Hazte experto, conócelo en verdad, y eso te ayudará realmente a seguir su ejemplo y sus enseñanzas para poder llegar a Cristo Jesús. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.